4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 7, 10, 11. Observen, es cuadro al centro, llegan al 6 y el hombre hace que la mujer gire junto con él. Vamos a verlo lentamente, queridos amigos. Observen, esta es su pisada número 1. Recuerden que este movimiento se llama cuadro al centro. Ahora vamos por su 2-3, porque se matan dos tiempos. Ahí está, 2, 3, hacen un pequeño muelleo y cierran en 4. Muy bien, ahora se van al 5 de manera lateral y solamente el hombre saca su pie hacia atrás, su pie derecho, para impulsarla con la mano. Véanlo, la impulsa con la mano haciendo una lanzada en 7, los dos giran y caen frente a frente en 8 y cierran en 9. Pero vean cómo cerraron bien cerradito. Después se van hacia atrás del caballero en 10 y cierran lento, doloroso, dramático en el 11. Observen cómo llegan al 6, 4, 5, 6. El 6 el hombre echó su pie atrás para facilitar el giro y no chocar con la mujer. En 9 se encuentran nuevamente y cierran para atrás en 11. 7, 8, 9, 10, 11. 1. Agilito los caballeros para que la mujer quede más complacida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observen cómo en el 9 quedan pelvis con pelvis, no quedan desfasados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fácil, ¿verdad, queridos amigos? Este es el movimiento hasta el 6 y del 7 al 11 es el adorno, que es el giro de los dos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.